la clase va a quedar a media, pero tengo la otra clase y la otra sección que está completa. Bueno, al final de la clase les doy el libro. Rotación diferencial. El sistema local de referencia es el Local Standard of Rest. Esa es la velocidad de una partícula ficticia que se mueve alrededor del plano de la galaxia en una órbita cerrada, circular, que pasa a través de la posición del Sol. El Sol se mueve, tiene dos movimientos con respecto a este sistema de referencia. Uno que es el movimiento propio, que es un movimiento aleatorio hacia estrellas que se puede medir midiendo la velocidad de las estrellas más cercanas y tomando un promedio para ver qué tanto se aleja el movimiento sistemático alrededor de rotación. Entonces el Sol tiene dos movimientos alrededor del centro de la galaxia. Uno alrededor del centro de la galaxia, que es rotación pura, y otro movimiento propio que se mide midiendo las velocidades de las estrellas más cercanas. El movimiento propio es hacia las coordenadas L igual 53, D igual 25, y eso se obtiene de las velocidades medidas hacia estrellas en la vecindad del Sol, corregidas por la rotación de esas estrellas también. Entonces, en ese sistema de referencia, el Sol tiene un movimiento de rotación pura de 220 kilómetros por segundo velocidad de rotación a una distancia R0 igual 8.5 kiloparsecs del centro de la galaxia. Entonces, uno puede resumir todo lo que dije diciendo que el sistema local de referencia en velocidad es aquel sistema donde el Sol se mueve con rotación pura a 220 kilómetros por segundo alrededor del centro de la galaxia a una distancia de 8.5 kiloparsecs. Estos números varían. Estas son las constantes aceptadas actualmente por la IAU, pero cuando yo empecé a hacer astronomía, hace muchos años atrás, como 40 años, estas constantes eran 250 y 10. Se han reducido a 220 y 8.5 y ahora van como en 212 y 8.2. Pero aún la IAU, la Unión Astronómica Internacional, acepta estas coordenadas, estas constantes como las constantes aceptadas. Estas son las que vamos a usar nosotros para nuestro desarrollo. ¿Preguntas? Profe, ¿y eso se debe como a la expansión del universo? ¿Perdón? ¿Y eso que el hecho de que cambie ese sistema de referencia es debido a la expansión del universo? No, es debido a mediciones más precisas que se hacen y distintos métodos de medición y desarrollo de la astronomía observacional, básicamente, no. La expansión del universo está muy lejos de la escala de nuestra galaxia. Esas son escalas de megaparsec, millones de parsec o más, y nosotros estamos hablando en escalas de kiloparsec. Entonces, no tiene que ver con la expansión del universo, tiene que ver con mejoras en las mediciones, ¿no? Ya. Veamos ahora entonces la rotación. Una de las propiedades de la rotación en nuestra galaxia es que la velocidad de rotación, o la velocidad angular de rotación, varía con la distancia al centro galáctico. Eso lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, quiero que nos fijemos en un punto específico que se llama el punto subcentral donde ocurre la velocidad tangencial. Para toda línea de visión en nuestra galaxia, yo estoy acá, el Sol, la Tierra es mi sistema de referencia, aquí estoy yo parado, aquí está el centro de la galaxia, entonces me muevo un ángulo L1 y observo en esa dirección. Esta es line of sight, es la dirección de observación. Entonces,
para cada línea de observación va a haber un punto de acercamiento máximo al centro de la galaxia. O sea, donde este R1, que está acá, es mínimo para esa línea de visión. En cualquier otra línea, digamos, para cualquier otro punto intersectado por la línea de visión, el radio va a ser, la distancia entre ese punto y el centro galáctico va a ser mayor. Y esto es válido para cualquier línea de visión. Para la línea de visión 2 acá hay un punto que es la distancia mínima que yo me acerco al centro galáctico, y en esa distancia mínima, y que en este es el punto P1, los puntos P1 y P2, yo mido una velocidad R1 en la línea de visión, y toda la velocidad de la partícula que se está moviendo está, como por geometría, está proyectada sobre la línea de visión. Y como está proyectada sobre la línea de visión, quiere decir que es paralela a la línea de visión y que toda la velocidad provoca efecto Doppler, por un lado. No hay componente tangencial en este punto, sino que toda la componente es paralela a la línea de visión. Y además que la velocidad en ese punto es la velocidad de rotación completa. O sea, es R1 por omega 1, sería, donde omega 1 es la velocidad angular. Entonces, lo mismo para R2, tenemos que VR2 en esta línea de visión es paralela a la línea de visión por una parte, y por otra parte es la velocidad angular en este punto, multiplicada por la distancia al centro galáctico en ese punto. Y ese punto es único, para cada línea de visión es uno nomás, es único. Entonces, ese punto tiene propiedades geométricas interesantes, aparte de las propiedades que tiene cinemática, tiene propiedades geométricas como la siguiente, que si R0 es la distancia entre el Sol y el centro de la galaxia, entonces para los dos puntos R1 y R2 se va a producir que, para P1 y P2, perdón, que R, es decir, la distancia entre el punto y el centro de la galaxia, es igual a R0 seno de L. Entonces, en este caso, R1 es igual a R0 por seno de L1. Lo mismo va a pasar para P2, que va a ser R2 igual R0 por seno de L2. Y la distancia heliocéntrica, esa es la distancia galactocéntrica, entre el punto que estamos observando y el centro de la galaxia. Y la distancia entre el punto que estamos observando y el Sol, o sea, la distancia heliocéntrica, va a ser R0 por coseno de L, donde R0 es este trazo, L es el ángulo, y de 1 aquí al punto 1 es por el R0 por el coseno del ángulo. Y esto ocurre, geométricamente ocurre solamente en un punto. Para cada línea de visión. Entonces, ¿qué se va a producir? Primero que la velocidad paralela a lo largo de la línea de visión va a ser la velocidad de rotación en R, evaluada en R igual R0 seno de L, menos la velocidad, como es la velocidad de la fuente, menos la velocidad del observador proyectada sobre la línea de visión. La velocidad de la fuente proyectada sobre la línea de visión es simplemente la velocidad de rotación evaluada en R igual R0 seno de L, por geometría. Y la velocidad del Sol en este sistema de referencia proyectada sobre la línea de visión, si este ángulo es L1, este angulito aquí también va a ser L1, entonces va a ser menos, o sea, esta es la fuente menos el observador, menos la velocidad del Sol, que es el vector, por el seno de L, válido para L1 y para L2, en cualquiera de los dos casos. Porque si este ángulo es L, este es 90, entonces este es 90 menos L, y este es L nuevamente. Y eso va a ser la velocidad tangencial menos V0 por seno de L. Pero, como habíamos dicho, la velocidad de rotación evaluada en R igual a R0 seno de L va a ser igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Y por otra parte, la velocidad del Sol va a ser igual a la velocidad angular del Sol
multiplicado por el radio, la distancia entre el Sol y el centro de la galaxia. Entonces, reemplazando V0 y la velocidad, nos queda, y haciendo un poquito de álgebra, que la velocidad paralela a lo largo de la línea de visión es omega de r, la velocidad angular evaluada en r, menos la velocidad angular evaluada en la posición del Sol, por R0 seno de L. Entonces, esto que derivamos acá, lo derivamos para una colección de puntos que se llaman los puntos subcentrales, que es un caso particular. Sin embargo, más adelante vamos a demostrar que esta relación es válida para todo punto en la galaxia, que la velocidad a lo largo de la línea de visión, que es la que provoca el efecto Doppler, que nosotros logramos medir por desplazamiento de la frecuencia, va a ser igual a, para un cierto punto a distancia r, va a ser omega de r menos omega 0 por R0 seno de L. Y en ese caso, esto es la velocidad medida, esta es la velocidad angular a la distancia r que tiene el punto que estamos observando del centro de la galaxia. Esto es la velocidad angular del Sol, y esto es R0 por el seno de la longitud galáctica hacia la cual estamos observando. Entonces, lo que vamos a mostrar es que la curva, esto se llama, este W de R acá, se llama la curva de rotación. La curva de rotación de la galaxia. En que, en la curva de rotación de la galaxia, que es lo que nosotros queremos derivar a partir de los datos, de la información disponible, de las observaciones que les mostré, de CO, y utilizando la siguiente cosa, que utilizando que la rotación de la galaxia, vamos a tener que usar que es monotónicamente decreciente, con R. ¿Qué quiere decir? Que si R1 es menor que R2, o sea, a medida que nos acercamos al centro de la galaxia, omega de R1 es mayor que omega de R2. La velocidad angular aumenta. Entonces, es un sistema que, el gas molecular en la galaxia, es un sistema que está rotando con velocidad angular diferencial. Si tiene velocidad angular diferencial, quiere decir que la velocidad angular depende de la distancia al centro de la galaxia. ¿Preguntas? Ya. Entonces, demos un argumento para ver que esta curva es monotónicamente decreciente. Un argumento físico, de física newtoniana. Ya. Esto está mal. Esto es W, esto debería ser velocidad angular, y esto también es velocidad angular. Pero está dicho anteriormente. Entonces demos un argumento de plausibilidad. Supongamos que tenemos una partícula de masa m chica rotando en torno de la galaxia a una distancia r y con rotación pura. Oye, que nuevamente se va a echar, no sé. Fíjate, a veces la clase la puedo hacer completa y otras veces me da solamente 40 minutos o media hora para la. Así que, ¿les parece que antes de empezar este tema, no, voy a terminar esta página y de ahí empezamos nuevamente la reunión? Ya. Entonces, ¿qué decía? M chica es la masa de la partícula que está rotando a una distancia r del centro de la galaxia. M grande es la masa total que es interna a ese radio r. Eso puede ser una esfera, puede ser un disco, puede ser lo que queramos, pero m es la masa total y que está incluida dentro de esa masa r, interna a la masa r. Entonces, según las ecuaciones de Newton, la aceleración centrífuga, o sea, la fuerza centrífuga, para que haya rotación pura, tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, que es la fuerza de gravedad. Entonces, m por b cuadrado de r, partido por r, es igual a g por m y por m por r, partido por r cuadrado.
Entonces, despejando aquí la velocidad como función de R, va a ser igual a G por M de R partido por R. Y la velocidad de rotación, omega de R, que es V de R partido por R, va a ser igual a la raíz de G por M de R partido por R cubo. Supongamos que tenemos una densidad de materia que es uniforme, M de R igual ρ por el volumen, simplemente, que está incluido dentro del radio R. Si es una esfera, si tenemos algo, un volumen esférico, M de R va a ser proporcional a R cubo. Si M de R es proporcional a R cubo, entonces omega de R va a ser constante y va a corresponder a un cuerpo sólido. Va a rotar todo con la misma velocidad angular y es como un plato que está dando vueltas sin desarmarse para nada. Ahora nuestra galaxia no es una esfera, tiene una componente esférica, pero también tiene una componente de un disco que es muy fuerte. Y en ese caso, en el caso de un disco, M de R va a ser proporcional a R cuadrado. Entonces, omega de R va a ser proporcional a raíz de R cuadrado sobre R cubo y omega R va a ser proporcional a raíz de 1 partido por R. Entonces, para cualquier cosa que sea entre una esfera y un disco, también se va a dar que la velocidad angular va a ser proporcional a 1 partido por alguna potencia de R. Y eso es, va a disminuir, que la velocidad angular aumenta en la medida que R disminuye. Ese es un argumento de plausibilidad que nos dice que para cualquier cosa que no sea una esfera, sino que tienda a ser un disco, o esté entre medio de las dos cosas, vamos a tener una curva de rotación que va a ser monotónicamente decreciente. Ya. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a terminar la reunión y empezarla de nuevo. ¿Les parece? O contéstenme para saber si me escucharon. Sí, profe, se escucha. Y disculpen que no me dio el... Ya.